La muerte de una persona de raza negra, George Floyd, ha llevado a sucumbir en noches de disturbios a los Estados Unidos. Se dice que incluso Donald Trump está durmiendo en su búnker. Lo veremos de la mano de José Manuel García Bautista. Todo ello y el vídeo que ha conllevado Anonymous, este grupo de grandes hackers. Marte, el cuarto planeta en distancia al Sol y el segundo más pequeño de nuestro sistema solar. 54 millones de kilómetros nos separan del planeta rojo. ¿Somos capaces a día de hoy de llegar hasta allí? De la mano de José Manuel Nieves vamos a ver si esta posibilidad es remota, es una ilusión o a día de hoy ya es una auténtica realidad. Comenzamos ahora con Zona Oculta. Y ahora ya sí vamos a comenzar con nuestro tema principal de hoy. Para ello, por fin y después de un largo tiempo que todos hemos padecido de alguna u otra manera de cuarentena, tenemos ya en nuestro plató a Javier Mauri. ¿Qué tal, neuropsicólogo? Hola Dani, muy buenas noches y encantado de volver a estar aquí de nuevo. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, de la posibilidad, si es que hay alguna o si es remota, de llegar a Marte, el planeta rojo. Para ello tenemos aquí, y es un auténtico placer que esté, aunque sea, y así lo permite la tecnología, a través de videollamada, a José Manuel Nieves. Un auténtico placer. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hay que decir que, bueno, él es una cara muy conocida de Cuarto Milenio, escribe también en el área de tecnología y ciencia de ABC, y bueno, es un periodista consagrado en el área de la ciencia a nivel nacional. Así que es un auténtico placer que estés con nosotros, José Manuel. Vamos a comenzar ya con el tema. No sé si a día de hoy, de alguna manera, estaríamos ya capacitados de llegar al planeta rojo, a Marte. Hemos llegado con algunos robots, con el Curiosity y tal, pero no sé si seríamos capaces de enviar de alguna manera en un transbordador, por ejemplo, como ha ocurrido con el SpaceX, que se están avanzando muchísimo, de llegar a Marte. Sí, desde luego sí podríamos llegar. La tecnología está preparada, todo está listo y hay unos planes concretos para llegar. La cuestión es el momento en que nos conviene llegar, porque no se trata simplemente de llegar y ya está. O sea, es llegar para algo, ¿no? Claro. Y ese algo es, el objetivo es el de montar una base allí que esté permanentemente habitada por astronautas, no por colonos. Para conseguir eso hay que seguir una serie de fases. Y estamos ahora mismo, esas fases están avanzando todas, y la primera fase es regresar a la Luna, porque todos los instrumentos, las tecnologías, los hábitats, las formas de sacar agua del propio terreno, de combustible, la habitabilidad, si somos capaces o no de sobrevivir en un mundo extraño durante largo tiempo, eso es mucho más fácil probarlo en la Luna, que está a 3 días de distancia, que probarlo en Marte, que una misión de rescate tardaría como mínimo 8 meses o más. Con lo cual todo esto va a ir por fases, pero por supuesto la tecnología ya está, y ahora lo que se están desarrollando son todas las tecnologías paralelas que son necesarias, no para llegar, que ya podríamos, sino para establecernos allí. Entonces, entiendo por tus palabras que la Luna pasa a ser clave. No sé si como situar allí una base para hacer pruebas, como has dicho, en lugar de irnos tan lejos como en Marte. Y bueno, entiendo que la Luna sería en estos momentos
algo primordial el volver a llegar, porque siempre se ha dicho, se ha puesto en tela de juicio si habíamos llegado o no a la Luna. Entiendo que aquí no hay duda. Pero bueno, el volver siempre se ha dicho que para qué, ¿no? Que si allí no hay nada, ¿para qué había que volver? Ahora ya sí hay un motivo. Sí, no solamente, hay múltiples razones para volver a la Luna. Lo que se hizo a finales de los 60 y principios de los 70 fue una machada, es decir, se trataba de ver si éramos capaces de ir. Pero fíjate, todo el esfuerzo económico y tecnológico que se hizo el único objetivo de ir allí. Si los astronautas del Apolo 11, después de todo lo que se hizo, de las inversiones de 150.000 millones de dólares, todo el desarrollo de tecnologías y todo, estuvieron 3 o 4 horas en la Luna. O sea, es llegar, cogieron unas muestras y se volvieron. Y la misión de Apolo que más tiempo estuvo, que fue la Apolo 17, estuvieron 18 horas en la superficie de la Luna. Se trataba de eso. Ahora no. Ahora hay motivos sobrados para llegar. El primero, o uno de ellos, es este del que estamos hablando. La Luna se va a convertir en el puerto espacial de la Tierra para hacer viajes más largos, para ir a Marte, pero no solo para ir a Marte, también para inaugurar una nueva industria que ya está todo preparado, pero que falta el pistoletazo de salida, que es la minería espacial. Es decir, hay varias empresas, varias multinacionales en el mundo ya que están preparadas para empezar a extraer minerales de asteroides. ¿Para eso qué es lo que hace falta? Claro, hace falta tener naves muy grandes. Un carguero espacial que tenga que volver lleno de mineral, pues tiene que ser un bicho muy grande. Bueno, pues esa nave no se puede construir y enviar desde la Tierra. Porque si tienes presente cualquier lanzamiento espacial, hace unos días hemos tenido el de SpaceX, que es lo que vemos, un cohete de 60 metros de alto y en la puntita está la carga útil, que es donde van los astronautas o donde esté el satélite o tal, solo la puntita. Todo lo demás es combustible y motores. ¿Por qué? Porque hace falta salir de la gravedad terrestre que nos obliga a regresar. Para poder salir fuera y vencer a la gravedad de la Tierra, tenemos que ser más rápidos que su velocidad de escape. La velocidad de escape, o sea, si tú tiras una piedra al aire, pues sube, se va parando y al final cae. Bueno, pues los cohetes harían lo mismo si no alcanzan esa velocidad de escape, que para el caso de Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo. Es decir, nada que no vaya a 11,2 kilómetros por segundo es capaz de salir de la Tierra. Para mandar una capsulita que es ligera y pequeña, mira la que tenemos que montar, imagínate si tuvieras que lanzar un carguero espacial de muchísimas toneladas. Entonces, eso se soluciona construyendo el carguero fuera de la Tierra. ¿Dónde se va a construir? Pues en la Luna. Probablemente en la Luna, donde la gravedad es 6 veces menor, donde ya están planificadas estaciones orbitales grandes, donde habrá colonias extensas de personas en tierra, tanto extrayendo mineral como fabricando esas naves que sí van a poder llegar mucho más lejos, van a ser mucho más grandes, para fabricar naves que puedan llevar ya no 2 o 3 personas, sino muchas personas a Marte o al cinturón de asteroides para que hagan su trabajo de minería y traigan minerales a la Tierra. Es muy curioso. Esa es una razón fundamental para la Luna, pero no es la única. En la Luna también abunda muchísimo otro material que ahora sabemos que está ahí, que es el helio 3. El helio 3 es un isótopo del helio y es el mejor combustible para las centrales de fusión nuclear que existe. El más energético, no produce absolutamente ninguna contaminación y claro, ahora mismo se están desarrollando la primera generación de centrales nucleares de fusión. Las que tenemos son de fisión. Es decir, lo que sabemos hacer ahora en una central nuclear, lo que hacemos ahora es coger átomos muy gordos, los de uranio, por ejemplo, que son uranio 237, por ejemplo. Eso significa que el núcleo de ese átomo de uranio tiene 237 neutrones, 237 protones, en una bola toda llena de protones y de neutrones. Y lo que hacemos es pegarle un zambombazo y romper esa bola y aprovechar la energía que sale. Claro, la energía que sale se expande hacia todas las direcciones, aprovechamos una parte y la otra se disipa en forma de radiación, que es lo malo que tiene.
La fusión nuclear no es eso, es justo lo contrario, es lo que hace el Sol, lo que hacen las estrellas. Coges dos átomos muy, muy, muy pequeñitos, muy ligeros, hidrógeno, por ejemplo, que es el más ligero de todos. En el núcleo de hidrógeno solamente hay un protón y un electrón. Fíjate qué diferencia con el uranio, ¿no? Que hay 237 de cada. Y lo que haces es que coges dos átomos pequeñitos y los fusionas en uno más grande, que sería uno con dos protones, dos neutrones, que es helio. Lo transformas en helio. El helio, que tiene 2 y 2, los juntas y los formas 4. Pero claro, no somos capaces de hacer eso porque se requiere muchísima energía, ¿no? Las estrellas lo hacen. Los reactores de fusión llevan ya décadas estudiándose y estamos a punto de conseguirlos. Es una fuente de energía absolutamente limpia y enorme. Y el combustible para esas futuras centrales nucleares de fusión es el helio 3. Y el helio 3 no está en la Tierra, no hay, porque el helio 3 nos llega a través del Sol. El Sol nos lo lanza continuamente con el viento solar, que son flujos de partículas. El helio 3 llega, pero la atmósfera y el campo magnético terrestre lo disuelven. Sin embargo, en la Luna no. En la Luna se va depositando en la superficie y lleva miles de millones de años depositándose allí, con lo cual se puede extraer. Eso han calculado que una sola tonelada de helio 3, y en la Luna hay miles de millones de toneladas de eso, serviría para todas las necesidades de Estados Unidos durante un año entero. O sea, una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Entonces, claro, ahora ya no se trata solamente de ver si somos capaces de llegar a la Luna, sino que qué vamos a hacer estando allí. Y estas son las cosas que están planificadas hacer. La primera misión para todo este plan enorme, que es colonizar la Luna y después pasar a la siguiente fase, que es Marte, y a la siguiente fase, que son el cinturón de asteroides, va a empezar ahora en 2024, que es cuando va a regresar la primera tripulación a la Luna. Yo estaba hablando ya con mucha gente de agencias espaciales, he visto proyectos maravillosos de poblados, de pueblos en la Luna. Son capaces de construirlos además con el propio material que hay en la Luna, con impresoras 3D. Cogen el material de allí, lo imprimen, llevan los planos y sacan de ahí todos los materiales, imprimen los habitáculos y los laboratorios donde se va a trabajar, los planos de construcción de una base orbital en la Luna, que sería donde se ensamblan esas naves espaciales grandes que te he dicho. Es decir, estamos a punto de todo eso y lo vamos a ver cómo se desarrolla rápidamente en los próximos años. Claro que vamos a ir a Marte, pero primero tenemos que asentarnos en la Luna. Eso no quita que vayamos a ir de visita a Marte, ir y volver, cosa que está prevista la NASA, que será la primera que llegue. Bueno, también están los chinos que van a mandar a sus propios, ellos los llaman teconautas, y están los rusos, hay mucha gente interesada, ¿no? Pero bueno, los planes de la NASA hablan para la década de los 30. Es decir, en el 24 la Luna, 6 años de misiones lunares para probar tecnologías, etcétera. En el 30, primera misión hacia el 30, 31, 32, primera misión tripulada a Marte, y ya se pone en marcha todo este proceso. Es decir, en los 70 fuimos a la Luna por una cuestión política, de rivalidad con la Unión Soviética. Se trataba de ver quién llegaba antes, quién tenía ese poderío, ¿no? Bueno, pues ganaron los Estados Unidos esa fase porque iban ganando los soviéticos por goleada. Es decir, cuando Kennedy empezó con el programa espacial, cuando dijo ese famoso discurso de vamos a ir a la Luna y tal, la única experiencia que tenía Estados Unidos en vuelos fuera de la órbita terrestre eran 17 minutos de un astronauta en una cápsula. No tenía nada más, solo tenía eso. Y solamente en 8 años montó todo el tinglado, toda la tecnología. Claro, era una cuestión de orgullo, ¿no? Y los americanos para eso son muy orgullosos. Pero ahora no, ahora ya te digo, ahora tenemos una razón de peso económica, porque hay unos beneficios inimaginables para las empresas y los estados que primero se dediquen a eso, a explotar los recursos espaciales. Y ya está preparado, ya te digo, todo el entramado tecnológico y financiero e incluso legal. El presidente Obama, una de las últimas cosas que hizo en 2015, 10 días antes de dejar la Casa Blanca, fue promulgar una ley en el Congreso de los Estados Unidos
que liberalizaba el espacio por primera vez. Es decir, hasta ese momento nadie podía llegar a un asteroide, por ejemplo, y decir esto es mío. Eso era del país que había mandado las naves. Pero esa ley, que es la Space Act, lo que viene a decir es que si una empresa o institución privada tiene la tecnología y los medios para llegar y explotar un recurso espacial, todo lo que saque es para ella. Y a partir de ahí empezó la carrera de empresas, que ya te digo que hay unas cuantas que ya están perfectamente preparadas. José Manuel, has dicho que estaríamos capacitados para llegar a Marte. La siguiente pregunta yo creo que es obligatoria y sería ¿cuánto tiempo en días o en meses, no lo sé, se tardaría en llegar al planeta rojo? No digo que dentro de 4 años vamos a empezar a enviar, no. Si empieza hoy el viaje, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar a Marte? Pues mira, hay toda una nueva generación de motores iónicos en desarrollo. Ahora mismo el viaje duraría entre 9 y 10 meses de ida y otros 9 y 10 de vuelta, ¿no? Pero hay un desarrollo, toda una generación que se están acabando de probar. Yo creo que para el 30 estarán más que terminados, que son capaces de llevarnos a Marte en muchísimo menos tiempo, en 4 meses, 4 o 5 meses. Ese sería más o menos el tiempo estimado. Sigue siendo mucho. Claro. Por eso te digo, la distancia, tú puedes meter a 3 astronautas en una cápsula enana, como las que han ido a la Luna, enana, les puedes meter 2 días, pero no les puedes meter 4 meses, ni 6 meses. Necesitas una nave grande que tenga espacio, en donde puedan hacer cosas, que puedan respirar, que puedan comer, que puedan hacer... Y para lanzar esas naves menos la primera, que va a ser experimental, lo suyo, cuando haya un tráfico, es construirlas allí, que no hay gravedad en la Luna. Claro. Javier, de alguna manera, ¿existe alguien que esté preparado mentalmente para hacer un viaje tan larguísimo de 8 meses? Como decía José Manuel, en un habitáculo donde vas a convivir con esta persona, no sé, o sea, todo, porque, claro, 24 horas, con 1 o 2 personas, 8 meses. Hombre, fíjate el tema del confinamiento al que hemos estado sometidos, claro. El trabajito que nos ha costado y el sacrificio tan grande que hemos tenido que hacer. Y eso que estamos en la Tierra, o sea que estamos diseñados para vivir aquí, con las condiciones que tiene la Tierra, con las condiciones de gravedad, contacto social, etcétera. Quiero decir que todo lo que no sea eso, evidentemente tiene que pasar por un entrenamiento, no solo por una cualificación técnica, porque estás poniendo en manos de 4, 5, 6, 7, 8 personas, pues una grandísima responsabilidad de llevar una nave, que esa nave significa lo que es un proyecto tremendo, a gran escala y tremendamente complejo. Se necesita un entrenamiento muy específico y tremendamente intensivo para que esa estabilidad emocional y esa gestión emocional pues no se vaya a perder en un viaje de 8 meses o en un viaje de 4 o 5 meses, como comenta José Manuel. Quiere esto decir que aunque evitemos todos los problemas de radiación cósmica, que suele dar daba muchísimos problemas, según se vio en ratones a nivel de hipocampo, tema de memoria, tema de aprendizaje, independientemente de todo el tema óseo, que también se había afectado y tal. Eso con los nuevos diseños de trajes que hay, que prácticamente replican exactamente lo que son las condiciones aquí en la Tierra, va a ser mucho más fácil, pero claro, no solo te vas a tener que acostumbrar a eso, sino es que también te vas a tener que acostumbrar a trabajar en una superficie lunar y a trabajar con un traje. Y un traje espacial no es un mono de trabajo, es otra cosa distinta. Eso, y gracias a la inteligencia artificial, gracias a toda la innovación tecnológica que hay, como me dice José Manuel, podemos conseguir un entrenamiento muy intensivo a nivel cognitivo, a nivel psicológico, en muy poco tiempo. José Manuel, hubo un proyecto hace unos años, el Mars One, yo creo que prácticamente toda la audiencia lo recordará, porque esto fue un auténtico boom, ¿no? Era, bueno, pues buscar voluntarios que quisieran ir hasta Marte. Es una especie de reality show de televisión en el que unas personas iban a ir a Marte
pero era un viaje de solo ida, creo recordar. ¿Qué pasó con este proyecto? ¿Qué pasó con el Mars One? Bueno, hace unos años ya que la empresa quebró. La empresa quebró porque, vamos, en ningún momento tuvieron ninguna posibilidad de ir a Marte. No es verdad que fueron las que se llevaron. Hay otros planes para hacer eso, pero otros proyectos, ¿no? El propio Elon Musk, el de SpaceX y Tesla, también tiene su propio proyecto para ir a Marte y está mucho mejor armado de lo que estaba aquel, ¿no? Pero aquel se llevó toda la publicidad porque la parte de marketing estuvo muy bien hecha. Y por eso fue el que más ruido metió, ¿no? Claro. Pero no tenían lanzador, no tenían cohete, no tenían tecnología, solamente tenían lo que hicieron, ¿no? Esa campaña enorme que se apuntó más de 500.000 de personas, recuerdo, en la que había varios españoles. Yo tuve ocasión de hablar con alguno y de repente, hace ya unos años, en 2015 me parece que fue, quebró. Esta empresa holandesa quebró. Ahora mismo está como en una tierra de nadie. El proyecto, por supuesto, está absolutamente parado y dudo mucho que eso se vaya a resucitar, a no ser que entre alguna agencia espacial que por lo que sea le interese algo de ese proyecto y lo resucite de alguna manera ya con mimbres más sólidos, ¿no? Pero aquello fue una bonita operación de marketing que nos hizo soñar durante unos meses y ya está, se acabó. Mars One era un proyecto en el que se hacía un viaje de solo ida. A día de hoy estaríamos capacitados para ir y volver. Sí, claro. O sea, todos los viajes son de ida y vuelta. Los que están. Lo que pasa es que en el momento en que se establezcan colonias, las estancias serán más largas. Entonces puede haber previstas estancias que van desde meses hasta, me parece, un máximo de un año o un año y pico. Es decir, tú vas allí a hacer un trabajo, no vas para darte un paseo. Y ese trabajo necesita un tiempo. Entonces depende de la naturaleza del trabajo concreto que vayas a hacer, porque habrá que enviar biólogos, habrá que enviar gente para instalar las purificadoras y las sintetizadoras de agua a partir del suelo marciano, sintetizadores de combustible, células de energía. Es decir, hay que hacer trabajos de ingeniería, agrícolas. O sea, toda esa serie de trabajos tiene que ir gente a hacerlos. Y esa gente pues se pasarán los meses necesarios para cumplir y después volverán a la Tierra y, no sé, podríamos pensar en gente que va y viene, ¿no? Está una temporada allí, hace un trabajo, viene, descansa unos meses en la Tierra, vuelve a ir, está otra temporada, pero que al final siempre habrá personas, no las mismas personas, pero siempre habrá personas en la base porque cuanto más crezca la base, más las bases que se instalen, más gente y más personal necesitarán. Y más servicios también, porque esa es otra, ¿no? O sea, cuando tengamos, imaginémonos, avancemos un poco con la imaginación hacia el futuro, imagínate que ya tenemos colonias en Marte y que ya tenemos tripulaciones en el cinturón de asteroides. Bueno, hacen falta sitios para repostar, hacen falta sitios tomarse algo, para reabastecerse de agua, para que las tripulaciones descansen unos días a mitad de camino. Y entonces podemos pensar, yo leía cuando era más joven, leía una cosa preciosa que eran las historias de la Taberna Galáctica. No sé si te suenan. Era famosísimo, era como de la Guerra de las Galaxias. Eso sí me suena algo más. Y bueno, pues era historias de la Taberna Galáctica. Y era una taberna que estaba montada en medio del espacio donde se juntaba gente y especies de todo pelaje, ¿no? Para tomarse algo, claro, y para intercambiar. Pues un poco como hacían los salones en la conquista del oeste, ¿no? Hablé una vez con la persona que va a dirigir la construcción del poblado europeo en la Luna, que se llama Moon Village. Lo puedes buscar en internet. Y me decía que la conquista de la Luna y después, más adelante, de Marte, se va a parecer mucho a la conquista del oeste. Que primero habrá un puesto con muy pocas personas, luego esos puestos irán progresando y cada vez irá habiendo más personas. La idea europea es que durante los primeros 10 años habrá entre 10 y 20 personas, a partir de 10 años entre 50 y 100 personas,
y de 10 años en adelante, para dentro de 20 años, tener un asentamiento con más de 1000 personas, ¿no? Claro, un asentamiento con más de 1000 personas necesita de todo allí. O sea, necesita tiendas, bares, ropa, o sea, imagínate toda la infraestructura. Y otros poblados, el de los chinos, el de los rusos, que se vayan desarrollando al mismo tiempo también, con lo cual empezará a generarse una especie de contacto entre los poblados. Vendrá la época del ferrocarril, como vino en el lejano oeste, en el que un poblado se juntará con otro, habrá comercio entre unos y otros, y será pues como la conquista del lejano oeste, que fue primero con granjas aisladas, luego con pueblos, y más tarde se fueron transformando en ciudades que acabaron todas conectadas, ¿no? Muy bonito, muy bonita la historia, ¿no? La verdad es que sí, que es muy bonito y a más de uno creo que incluso le va a explotar la cabeza imaginando algo así, ¿no? Porque claro, ya si nos ponemos a imaginar, José Manuel, cuando ya hay tantas personas, entiendo que habrá relaciones. O sea, ¿estaríamos preparados para un parto? O sea, es que ya si te pones a pensar, sí, no habría problemas, ¿no? Imagínate la fiesta que se montará con el primer nacido fuera de la tierra. Claro. Será una fiesta, vamos, será noticia mundial. Eso llegará a pasar. No sé si lo acabaremos viendo. Tú sí que eres muy joven, lo que seguro bueno, que lo verás. No soy tan joven, José Manuel. Fíjate, te acordarás de este día y lo verás. Lo verás dentro de 30, 40 años. Yo no sé si todavía estaré en condiciones de ver nada dentro de todo ese tiempo, pero todas estas cosas empezarán a verse pues en 30, 40 años. El espacio se nos va a ir acercando mucho, cada vez más, ¿no? José Manuel, para ir terminando... Incluso algunos... Nada, perdón. Todo esto, bueno, pues de alguna manera es ilusión nuestra, pero todo necesita de agua. Para que todo esto ocurra, necesitamos el agua. Se demostró hace unos años, creo recordarte, en Cuarto Milenio, si no me equivoco, analizando algunas fotos, que había unos surcos en Marte que indicaban que aquello eran correntías de agua. ¿Está demostrado ya de la existencia de agua líquida ahora en 2020 en Marte? Sí, hay agua en Marte. Mucha agua en Marte. Y lo más sorprendente de todo, hay agua en la Luna, que también está absolutamente demostrado. No es que haya mucha agua en la Luna, pero sí lo suficiente como para abastecer a colonias, a poblados e incluso para fabricar combustible, que se fabrica a partir del hidrógeno, como bien sabes. Lo hay. Lo que es necesario es extraerla, porque no te encuentras el agua en un pozo como aquí, claro, sino que las moléculas de agua están repartidas por el terreno y entonces hay una serie de procedimientos para sintetizar el agua a partir del propio terreno. En Marte hay mucha agua en el permafrost, que es como la capa que hay, la capa congelada de los primeros centímetros desde la superficie hacia la profundidad. Los primeros centímetros hay mucha agua, pero también hay muchísima agua en los polos. Se ven, Marte tiene polos blancos de hielo, como los nuestros. Y en el interior de muchos cráteres hay muchas imágenes de cráteres cuyo interior está absolutamente recubierto de hielo, ¿no? Y luego, aquello a lo que hacías referencia, en algunos lugares del planeta, los veranos marcianos provocan una especie de deshielo donde se producen estas escorrentías, ¿no? Estas aguas que bajan por las colinas en regueros que también podrían ser aprovechables. Y en la Luna lo mismo. En la Luna hay lugares en la Luna, pozos, cráteres muy profundos donde nunca ha llegado la luz del Sol, donde se han ido formando cubiertas de hielo permanente. Y lo hay en grandes cantidades. Lo que pasa es que hay que ser capaces de sacarlo. Entonces, esas tecnologías para obtener agua, tanto en la Luna como en Marte, resultan fundamentales y ya hay mucho ya desarrollado. Eso no va a ser un problema, porque si algo nos ha enseñado la exploración espacial durante los últimos 10 años, 15 años, que no se sabía antes, es que en el sistema solar y en el universo en general hay agua por todas partes. Por todas partes hay agua. Ten en cuenta que de toda la materia sólida, de toda la materia que hay en el universo, el 99% es hidrógeno.
y el hidrógeno es uno de los componentes del agua. Y en cuanto se junta con oxígeno en las dosis adecuadas, tenemos agua. Han encontrado, fíjate, ya no hablo del sistema solar, hablo muy lejos, han encontrado estrellas, las estrellas están hechas fundamentalmente de hidrógeno, que se han encontrado con nubes moleculares de oxígeno y están lanzando al espacio, la reacción química que se provoca, chorros de agua equivalentes al caudal de 100.000 ríos Amazonas por segundo. Y lo están lanzando al espacio como un chorro gigantesco. Es decir, el agua, afortunadamente, abunda por todas partes. Está en varias formas, a veces tenemos que hacer trucos para conseguirla, pero está ahí. Y siempre entiendo que la tecnología para convertir este agua en potable está más que inventada, ¿no? Sí, o no sería un problema. Vamos, eso está absolutamente superado y controlado. Por ahí no va a haber ningún problema. José Manuel, yo al menos me he criado con la tesis de que si existe agua, allí donde existe agua siempre hay vida o hay probabilidad de que hay vida. Confirmándose de que hay agua en Marte, ¿sabemos si hay algún tipo de vida? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? El agua es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya vida. Es decir, la vida que nosotros conocemos, el tipo de vida que nosotros conocemos, que eso también hay que decirlo, necesita del agua. Y sabemos, ¿no?, que en Marte no solamente hay agua ahora, sino que en el pasado, por culpa del Sol, el Sol brillaba de otra manera hace muchos miles de millones de años. En el pasado, el planeta donde había mares, ríos y océanos era Marte, no la Tierra. La Tierra era una bola de lava que se estaba terminando de enfriar, y en Marte ya había océanos y mares y ríos corriendo. Con lo cual, se plantea también la posibilidad de que la vida surgiera allí. Después, ¿qué pasó? El Sol se fue calentando cada vez más, y como Marte está más cerca de la Tierra, pues la distancia adecuada para que hubiera agua en estado líquido, sin que se evaporara o se congelara, Marte está más lejos de la Tierra, perdón, hizo que Marte se malograra. Pero mucho antes que Marte también Venus. Venus, que es el planeta que está antes de la Tierra, más cerca del Sol, en Venus ahora mismo es un infierno. La temperatura media en Venus son 400 grados centígrados. O sea, se funde el plomo allí, solamente estando ahí encima, ¿no? Bueno, pues también tuvo mares y tuvo océanos en un momento del pasado, ¿no? Importa mucho la distancia a la que estés de la estrella. Tiene que ser una distancia para que el calor de la estrella permita que en el planeta se den el rango de temperaturas necesarias para que el agua esté en estado líquido. Ni demasiado caliente, que entonces se evapora toda, ni demasiado frío, que entonces se congela toda. Bueno, pues en Marte pasó eso. Hubo océanos y planetas. Y si los hubo, es muy fácil que también pudiera haber vida. Estamos intentando comprobarlo, se está intentando comprobar. Llevan las distintas agencias espaciales, han hecho ya 43 o 44 misiones a Marte, llevamos ya, y el objetivo de la mayoría de ellas es eso, es ver si había vida. Y además hay una teoría muy bonita, que puede ser mucho más que una teoría, que como Marte resulta que es unos cientos de millones de años más joven que la Tierra, es muy posible que la vida se desarrollara primero allí y que después pasara aquí. Es decir, que de alguna manera seamos todos marcianos, lo cual sería una cosa muy bonita, ¿no? Si encuentran microorganismos en Marte con la antigüedad suficiente, existen mecanismos orbitales para que la vida puede pasar de un mundo a otro, cosa que está sucediendo continuamente, además. Y son los meteoritos. Es decir, es una especie de carambola cósmica. La Tierra, mira, publicaba el otro día, solamente en la Tierra, y sin que nos demos cuenta, chocan 17.000 meteoritos al año. En sitios como Marte o la Luna, como mínimo eso o más. Bueno, los más grandes, ¿qué hacen cuando cae un meteorito en Marte? Imagínate, levanta un montón de escombros de polvo, uno grande, ¿no? Uno de 500 metros o de 1 kilómetro, que hay muchos, ¿no? Pues levanta un montón de escombros. Esos escombros los lanza tan rápido que vuelven al espacio. Se convierten a su vez en rocas vagando por el espacio y deambulan y algunas llegan a la Tierra.
De hecho, aquí en la Tierra tenemos ya una bonita colección de meteoritos que son trozos de Marte, encontrados aquí en la Tierra, en la Antártida, no solo de Marte, también de Mercurio, que está todavía más lejos, ¿no? Pero bueno, imagínate si hubiera vida en Marte y hubiera microorganismos dentro de esas rocas que salen expulsadas al espacio y que después terminan en la Tierra, pues sería un mecanismo precioso de comunicación y de transporte de seres vivos entre uno y otro. La pregunta es, ¿resisten esos organismos las condiciones del espacio durante miles de años, que es lo que puede tardar una roca a la deriva en casualmente llegar hasta la Tierra? Pues la respuesta es que sí. Se han hecho pruebas en la Estación Espacial Internacional, se han colocado colonias de bacterias y de organismos, de microorganismos, en las paredes externas de la estación para ver qué pasaba, si se morían todas o no, y no se mueren. Se quedan latentes, en estado latente, los pueden tener ahí años, en estado latente, después les añaden los nutrientes que necesiten y en el momento de hacer eso resucitan y siguen viviendo como si no hubiera pasado nada. También se han encontrado microorganismos bajo kilómetros de hielo en la Antártida que estaban congelados desde hace decenas de miles de años y en cuanto les has puesto en un caldo de cultivo con nutrientes, han resucitado y han seguido viviendo. Es decir, es perfectamente posible. O sea, científicamente este escenario, esta carambola que te he dicho es muy posible. Y de la misma manera, fíjate, es posible que también la vida de la Tierra, que lleva muchos miles de años existiendo, haya salido y haya llegado a otros lugares por el mismo mecanismo, ¿no? Claro. Imagínate que vayamos, no sé, a las lunas de Júpiter y de Saturno, que algunas hay muy prometedoras, ¿no? Con océanos de agua líquida bajo la superficie en los que no sabemos si puede haber vida, pues imagínate que llegamos allí y nos encontramos con que la vida que hay allí viene de la Tierra. Pues o incluso más allá, ¿no? Es un escenario muy posible y que probablemente ha sucedido en la historia de nuestro sistema solar y que sigue sucediendo en la actualidad. Y al igual que la ciencia, José Manuel, no para. Hace unos días pues teníamos el lanzamiento del mencionado SpaceX y ya para ir terminando, que sabemos que está muy ocupado, me gustaría saber todo esto relacionado con el equipo de Tesla, ¿qué ha proporcionado a la ciencia todos estos avances? A ver, Elon Musk es un visionario y lo que ha proporcionado, o sea, vamos a ver, hacía 11 años que la NASA no sacaba ningún astronauta al espacio. ¿Y esto por qué? Nos podemos preguntar, ¿no? Una razón importante son los costes. Lo que ha hecho la genialidad de Elon Musk en la parte de SpaceX, en Tesla son los coches eléctricos. En PayPal es que fundó PayPal y todos los proyectos que hace son un éxito, ¿no? Pero en este caso es que ha inventado los cohetes reutilizables. Claro. Tú imagínate, claro, es que eso corta por menos de la mitad los costes de un lanzamiento. Eso permite hacer lanzamientos que hasta ahora nadie hubiera considerado posibles porque las cosas que se pueden lanzar ya están al alcance de empresas y de instituciones que nunca habrían tenido los presupuestos para hacerlo de la manera convencional. Entonces, ese es el gran logro. Es decir, ese cohete que hemos visto salir va a funcionar como los demás cohetes, se van a separar las fases del cohete, pero en lugar de perderse y caer al mar, como ha sucedido hasta ahora, vuelven a la Tierra y aterrizan, y se quedan allí para alimentar a otro cohete más. De hecho, es tan ambicioso el plan, yo creo, esto lo que va a hacer es acelerar muchísimo los tiempos, porque esta enorme ventaja va a suponer que tenemos, si todo funciona bien, y si lo consiguen bien, y si esto prospera, tenemos un medio de transporte, por fin. Un medio de transporte diferente y que no hay que tirarlo cada vez que lo usas, claro, sino que te sirve para varias. De hecho, entre las ideas de Musk hay una que es aplicar, cuando no haya misiones espaciales, aplicar esos mismos cohetes que han servido, no sé, para ir a Marte o para lo que sea, y que claro, esos cohetes no han ido a Marte, sino que solamente sacan de la Tierra al cohete que va a Marte y luego vuelven y son reutilizables. Es esa parte, ¿no? Bueno, pues utilizarlo para vuelos comerciales. Él tiene una idea de que en la punta de ese cohete, en lugar de montar una cápsula o de montar una nave espacial, montas un avión con capacidad para 100 o 150 pasajeros.
Y esos pasajeros hacen vuelos de un punto a otro de la Tierra, pero claro, en unos tiempos él hablaba de hacer un Nueva York-Sydney en 30 minutos. O un París, Ciudad del Cabo, en poco más de un cuarto de hora. Claro, ¿qué harían estos aviones espaciales? Pues despegar como un cohete, claro, salir de la atmósfera y volver a aterrizar en vertical, una parábola. Hacen un arco, salen de la atmósfera al espacio y vuelven al otro. Con lo cual, los vuelos intercontinentales pues se quedarían, según él, ningún lugar de la Tierra está a más de 40 minutos de distancia de ningún otro lugar, o incluso los puntos más lejanos como máximo serían 40 minutos de vuelo, ¿no? Pues imagínate, ese sería otro uso de esos cohetes reutilizables que hoy se utilizan para una misión espacial, pero mañana para un vuelo comercial. Entonces, esa es la gran aportación de esta tecnología, ¿no? Hombre, unos avances que nos plantaría en Australia, en nuestras antípodas, por así decirlo, más rápido desde Madrid, que en Barcelona, en un avión normal a día de hoy. 20 minutos para ir a Australia desde Madrid. Vamos, iríamos a tomar el aperitivo y volver. Claro. Avances importantes de Elon Musk, que evidentemente seguirá con el proyecto de SpaceX, y esperemos que esto siga aportando mucho a la ciencia, al igual que a tu manera lo haces tú, José Manuel. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Zona Oculta. Gracias a vosotros. Un abrazo. Dejamos a José Manuel Nieves, Javi, que está muy ocupado, que estaba esperando una llamada de radio ahora. Nos ha dibujado una sociedad futurista muy parecida al western que todos hemos podido conocer a través de las películas y de la historia. Y yo me pregunto cómo puede llegar a crearse una sociedad en la Luna de hasta 1000 personas, como él ha dicho. ¿Cómo sería una sociedad así? Pues fíjate que yo pienso que las normas, las reglas tendrían que ser totalmente diferentes a estas. Incluso las normas que hubiese allí tendrán que partir de un nuevo concepto del ser humano, de lo que significa ser persona, porque allí va a haber personas de muchísimas nacionalidades. Va a haber franceses, ingleses, chinos, norteamericanos, gente de muchísimos lugares. Una auténtica riqueza y una auténtica diversidad cultural que debe basarse en un nuevo concepto de hombre, de persona. Hay una nueva corriente, quizá no tan nueva, que es el transhumanismo, que lo que viene proponiendo desde hace años es esa superación evolutiva de lo que entendemos que hoy es una persona, un ser humano que está muy asociado a las nuevas tecnologías. Es toda esa filosofía de los cyborgs, etcétera. Tenemos que revisar si para hacer esto posible y sobre todo hacer que tenga éxito aquí en la Tierra, tenemos que empezar a revisar lo que entendemos por globalidad, lo que entendemos por país y lo que entendemos por sociedad y ser humano. Tenemos que empezar a replantear esto, porque evidentemente lo que ya no va a tener sentido es una Tierra dividida en países, globalmente unida, pero únicamente a nivel financiero y a nivel económico, y tener una colonia o una serie de pueblos, todos unidos, todos global y socialmente integrados, independientemente de países. Eso es lo que no tendría sentido y es lo que el viejo mundo, y nunca mejor dicho, viejo mundo, va a tenerse que irse planteando en la década de los 20. Y la década de los 20 siempre hemos pensado, los que nos dedicamos a la divulgación científica, que va a ser una década mágica, donde todas estas nuevas tecnologías van a irse desarrollando, pero ya no a un nivel exponencial, sino muchísimo más. O sea, construir módulos, poblaciones en la
Luna con la ingeniería de las impresoras 3D. O sea, es que es algo tan revolucionario, pero que va a estar ahí dentro de 4 años. 4 años. Ahora, ahora. Para José Manuel Nieves, ahora. Efectivamente. Entonces, esto lo que va a suponer es una revisión de todo lo que somos, de todo lo que hemos construido para poder tener una colonia marciana y una colonia lunar que sea verdaderamente global. Yo es que me hago cientos de preguntas, ¿no?, con respecto a todo esto. O sea, se inventaría un lenguaje, entiendo, ¿no?, también, ¿no? Seguramente sí, porque claro, aquí tenemos adaptado el inglés como, digamos, el idioma universal, por llamarlo de alguna manera, o el idioma más utilizado, pero claro, cuando tú metes a un chino, a un francés, a un español, a un inglés, igual si todos son personas con estudios, que serían los primeros que evidentemente llegarían a la Luna, evidentemente todos van a saber hablar inglés, pero al final probablemente acabaría apareciendo un nuevo idioma. El inglés, lo que ocurre que es un idioma impuesto por circunstancias económicas. Pero hay un idioma universal que se creó hace muchísimo tiempo, que es el Esperanto. El Esperanto. Creo que sería un buen tiempo para empezar a recuperar ese idioma. La moneda o el dinero perdería un poco ya el sentido también, ¿no? Habiendo colonias en Marte, es que no sé, ¿no? Esto parece ya mucho más de ciencia ficción que de realidad, aunque José Manuel Nieves nos lo ha dibujado de aquí a 10, 15, 20 años más, ¿no? La moneda tiene su importancia no en la riqueza que tenga el país en oro o en petróleo. La riqueza de una moneda es en tanto en cuanto el mundo cuente con ella para hacer transacciones. Por eso los chinos están intentando desplazar al dólar haciendo convenios con otros países para implantar su moneda. ¿Quiere esto decir que si aspiramos a ese cambio humano y social, tenemos que idear un nuevo tipo de moneda, pero que no esté vinculada únicamente al tema económico, sino al tema de desarrollo personal? Tanto vales como persona, tanto eres capaz de ser útil, tu valor va a ser porque en definitivas cuentas nos movemos por intereses económicos. Hasta eso va a tener que cambiar. O sea, un sistema en donde en donde vales según tu sueldo, eso no va a tener sentido. Se necesitan unos nuevos paradigmas de funcionamiento en donde la valía personal esté por encima de la valía económica. Y eso tiene que llegar, insisto, en esta década de los años 20. Es que ya te digo, yo lo del dinero, por ejemplo, o sea, no sé qué moneda podría existir en Marte o en la Luna. A día de hoy el dinero prácticamente está desapareciendo, ya todo lo pagamos con tarjetas y tal, pero claro... y además, como tú bien decías, ¿no? Igual si de alguna manera estoy trabajando, estoy viviendo en Marte y no sé, con la tecnología que tenemos, si estaremos capacitados, te llega un mensaje de que un familiar muy cercano pues va a fallecer o ha fallecido y necesitas venir rápidamente. O sea, no me imagino cuáles serán las necesidades que podríamos llegar a tener viviendo tan lejos, ¿no? Y con un viaje, como bien decía José Manuel Nieves, siendo muy positivo, de 4 meses. O sea, el tema el concepto de moneda, el concepto de pago, de cobro, todos esos conceptos contables, eso desaparece. Claro. O sea, no tendría ningún sentido, y no tendrá sentido hablar de dinero de plástico. Es que el concepto mismo de dinero ya se está quedando anticuado. Se necesitan otros medios intercambiarios que se basen en otros sistemas de valores diferentes. Fíjate la importancia que va a tener el 5G en el tema de las telecomunicaciones cuando tengamos poblaciones lunares. O sea, fíjate claro, que vamos a poder asistir a tiempo real, sin periodo de latencia, como decía el compañero Alfonso, desde la Luna hasta Marte.
o desde Marte hasta la Tierra o viceversa. Es un desarrollo de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, que cada día no deja de sorprender. No deja de sorprendernos, igual que está ocurriendo en Estados Unidos en los últimos días, y nos vamos ahora con el siguiente invitado, José Manuel García Bautista. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Javier, y un auténtico placer de volver a pisar nuestro plató. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Ya veremos en un futuro cercano si todo esto se convierte en realidad. Lo que sí que es una realidad es todo lo ocurrido, toda la reyerta que se está dando en los Estados Unidos, todo provocado por la muerte de George Floyd. Y también este vídeo filtrado por Anonymous, este grupo de grandes hackers. Lo veremos tras esta pequeña pausa publicitaria.